Hola, buenas. De los más de 70 votos que ha recibido la encuesta de la pestaña Comunidad, el resultado final ha sido el siguiente. Así que en este tutorial vamos a aprender a animar una escena al estilo Magnates Media, la cual nos puede servir para incluir en un documental o vídeo explicativo. Además, veremos cómo convertir un texto a audio para poder ponerlo en nuestros vídeos. Por aquí os pongo un ejemplo de lo que vamos a aprender en este tutorial. ¿Cuál fue el primer gol de Leo Messi con la camiseta del Barcelona? El 1 de mayo de 2005, Messi hacía su primer tanto en el estadio Camp Nou frente al Albacete Balompié, con un fantástico pase de Ronaldinho, marcando así el inicio de una carrera que dejaría una huella imborrable en la historia del fútbol. Para generar el audio en base a un texto, vamos a venir a la barra de búsqueda y vamos a escribir Eleven Labs. Ahora vamos a entrar a esta página, la que tiene este icono. Una vez dentro, tendremos que registrarnos poniendo nuestro correo. Es muy fácil. Si ya tenemos cuenta, le damos a iniciar sesión y listo. Cuando se nos abra la interfaz del programa, en este recuadro vamos a copiar el texto que queremos convertir a audio. En estos desplegables podréis ir probando y jugando con los ajustes hasta que encontréis un resultado que os guste. Yo lo voy a dejar como viene por defecto. En esta parte podemos elegir entre toda esta variedad de voces. Life without love is like In my younger and more vulnerable years, my father. Okay, so you're not going to believe it. The less effort, the faster and more. But these are not normal times in our politics. Washington is as divided as Yo voy a ever. elegir la de Callum, que es la que uso siempre en los tutoriales, y haciendo clic sobre el nombre ya la tenemos activada. En esta pestaña es donde vamos a elegir el idioma en el cual queremos que se escuche el audio. Ahora le tenemos que dar a generar y nada, no os preocupéis si os sale esta advertencia. Le damos a intentar otra vez y listo. Ya podemos ver que ha comenzado el proceso. ¿Cuál fue el primer gol de Leo Messi con la camiseta del Barcelona? El 1 de mayo de 2005, Messi hacía su primer tanto en el estadio Camp Nou frente Por al último, Albacete Balompié. pinchamos en esta flecha y ya tenemos nuestro audio descargado. Venga, pues empezamos con el tutorial. Lo primero, vamos a importar los archivos. Os voy a dejar un link para que descarguéis este de aquí, el del audio, la transición, esta diapositiva, este marco de aquí y la foto y el archivo de Photoshop de Messi. Todos los demás también os voy a poner un enlace para que los descarguéis directamente desde FreePic, totalmente gratis. Seleccionamos todos y le damos a importar y los vamos a guardar en carpetas. Vamos a crear otra para el audio y otra más para las composiciones. Y este audio que tenemos por aquí lo vamos a meter dentro de su carpeta. Y vamos a empezar con esta imagen, con la del campo de fútbol. La seleccionamos y creamos una composición arrastrándola a este icono. Le vamos a cambiar también el nombre. Esta va a ser el fondo. Y lo vamos a guardar en su carpeta. Vale, ahora aquí en esta composición vamos a traer también el vídeo este de la tinta. Que nos va a servir para revelar la imagen del campo de fútbol. Bien, pues este lo vamos a poner por debajo. Y ahora si no os aparecen los mates de seguimiento, ya sabéis, F4 y los desplegamos. Y esta capa, con el P-Whip, la vamos a hacer mate alfa de la tinta. Ahora no está pasando nada porque tenemos que volver a hacer clic en este icono y cambiar a mate de luminancia. Y ahora sí ya tenemos este efecto. Vale, seguimos. Estando en esta carpeta, vamos a crear la escena principal de 1920 x 1080 a 30 fotogramas y con 30 segundos de duración sobra. Y aquí vamos a poner la composición del fondo. Y este archivo de Photoshop de Messi lo vamos a arrastrar a este icono para crear una nueva composición, que la vamos a poner
dentro de su carpeta. Nos venimos de nuevo a la escena principal y vamos a traer la de Messi. Vale, pues estas dos composiciones las tenemos que hacer 3D. Si nos aparece el icono del cubo, F4. Voy a activar dos vistas para verlo mejor. La composición esta del fondo la vamos a enviar hacia atrás para crear el efecto Parallax. Le vamos a poner un valor de 2000 y con la tecla S la vamos a escalar al 200%. Bien, ahora con clic derecho vamos a poner una cámara de 35 milímetros y de un nodo. Y de nuevo clic derecho, vamos a poner ahora un objeto nulo. Lo convertimos a 3D y esta cámara la vinculamos a él. Y nos vamos a poner aquí el inicio de la línea de tiempo. Con la tecla P desplegamos la posición. Y mayúscula más R, la rotación. Y aquí en rotación Z vamos a marcar también otro keyframe. Y aquí le vamos a poner un valor de -15. Nos movemos ahora hasta el segundo 4. Por ahí. Y este keyframe de la rotación lo vamos a poner en este punto. Aquí marcamos otro keyframe en posición y aquí ya podemos animar el nulo. Ahora lo que queremos es que la imagen de Messi ya no se vea en la mesa de trabajo. Así que aquí le vamos a poner un valor de 670. Vamos a hacer también un poco de zoom. Bueno, un poco no, bastante. Le vamos a poner 1500. Y aquí la composición de Messi, tecla P. Y lo vamos a mover hasta que ya no se vea en la mesa de trabajo. Le ponemos aquí 1200 y aquí en Y lo vamos a bajar también un poco. Le ponemos 600. ¿Vale? Lo que pasa, la composición del fondo tiene que empezar un poquito más tarde. Nos ponemos aquí en el segundo 1 y la ponemos que empiece ahí. Estos dos keyframes con F9 los suavizamos y aquí en el editor de gráfico le vamos a dar esta forma. Hacemos aquí doble clic y le ponemos una influencia del 80%. Y este manejador lo vamos a subir hacia arriba. Poco más. Bueno, si hacemos doble clic, se nos abre también esta ventana y le vamos a poner una velocidad de salida de 2300. Y este lo vamos a mover un poquito más hacia la izquierda. Por ahí, a ver. Aquí lo que queremos hacer es que Messi entre en la mesa de trabajo de manera muy suave. Vale, ahí me gusta. Lo vamos a dejar así. Nos ponemos ahora en el segundo 6. Y aquí la rotación va a ser de 0. Este lo dejamos como está. Y aquí el valor X lo vamos a subir un poquito hacia arriba. Le ponemos 690. Y vamos a hacer también un poco de zoom. Le vamos a poner 350. Ahí está, perfecto. Este keyframe, venimos al editor de gráfico. Si queremos, le damos otra vez a F9 para suavizarlo. Y este manejador le damos una influencia del 100%. Así, tal cual estáis viendo aquí en la imagen. Y aquí en la rotación igual. Lo suavizamos con F9. Y solo vamos a mover este manejador. Le damos una influencia del 100%. Vale, seguimos. Estando en este punto, con clic derecho, vamos a crear otro objeto nulo. Lo convertimos también a 3D y este lo vinculamos al nuevo. Tecla P y marcamos un keyframe en posición. Pero bueno, nos vamos a retrasar hasta el segundo 5 y lo vamos a poner por ahí.
Y ahora aquí en el 8.15, fijaros lo que ha pasado. Bueno, de momento voy a marcar un keyframe. Que ahí se ve el fondo y aquí ya deja de verse. Bueno, pues entramos a esta composición y aquí cuando se acaba el vídeo este de la tinta, tenemos que hacer clic derecho y venimos a Time, activar remapeo de tiempo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es extender la capa hasta donde queramos. Y así va a durar todo el tiempo que dura la composición. Vale, perfecto. Nos venimos ahora a este keyframe y aquí lo que vamos a hacer es que todos los elementos se vayan hacia abajo. Le vamos a poner un valor de menos 600. Seleccionamos los dos, F9, y podemos entrar al editor de gráfico a darle una forma a la curva, o también lo podemos hacer desde aquí. Seleccionamos los dos, clic derecho, velocidad de fotograma, y aquí le vamos a poner 70 y 70. Y la curva se nos quedaría así. Ahí está, genial. Para que no se vean estos píxeles por aquí arriba vacíos, pues escalamos un poquito más la capa del fondo y listo. Nos venimos ahora a la carpeta de los assets y tenemos por aquí una diapositiva, esta de aquí, y con ella vamos a crear otra composición. La metemos a su carpeta. Y ahora aquí ya podéis poner el vídeo que queráis. Yo, como en el ejemplo, pues voy a poner este que tengo por aquí, el del gol de Messi. Lo ajustamos por ahí y ahora con esta capa seleccionada y la herramienta rectángulo vamos a crear una máscara como esta. Ahí está. Con control D duplicamos. Y esta copia la vamos a poner por ahí. De nuevo control D y esta hacia la derecha. Ahí está. Nos volvemos a la escena principal. Y aquí vamos a traer la diapositiva. Y le vamos a cambiar el nombre para no liarnos. Y estando en este punto, la vamos a convertir a 3D. Y ahora con clic derecho venimos a transformar, centrar en vista. Vale, con la tecla P vamos a desplegar la posición y aquí en Z la vamos a enviar hacia el fondo. Le vamos a poner un valor de 1000 píxeles. Y con la tecla S la vamos a escalar también. La ponemos al 70%. Y ahora le vamos a poner un efecto que se llama CC Reptile. Y le vamos a expandir los píxeles hacia la derecha, por ahí, y un poquito también hacia la izquierda. Y lo dejamos así como viene por defecto, en Repeat. ¿Vale? Fijaros, si no queréis que se vea la diapositiva, aquí cuando empieza la escena, a mí la verdad es que me gusta, pero bueno, si no queréis que se vea, más o menos por aquí, por este punto, cuando ya no se ve en la mesa de trabajo, por ahí la vamos a cortar. Venga, vale, perfecto. Nos venimos aquí a este punto. Y ahora vamos a traer los escudos. Este lo ponemos por aquí. Vamos a cambiar también el color, naranja, y lo convertimos a 3D. Y de nuevo, clic derecho, transformar y centrar en vista. Y la posición del escudo la vamos a poner en 0, que es la misma que tiene la composición de Messi. Voy a activar dos vistas para verlo más claro. Esta composición de aquí es la de Messi. Y el escudo lo tenemos por aquí. Pues aquí en el eje Z le vamos a poner un valor de 0.
¿vale? Y lo vamos a escalar también, que está muy grande. Más o menos por ahí. Y lo vamos a mover aquí en el eje X, hacia la izquierda un poco. Por ahí puede quedar bien. Con control D lo duplicamos y esta copia la vamos a poner al otro lado. Por ahí más o menos. Vale, pues ahora seleccionamos esta y venimos a por el escudo del Albacete. Con la tecla Alt presionada lo vamos a sustituir por el del Barça. Vale, un poco más grande. Ahí está, perfecto. Y fijaros el efecto. Que ahí se puede ver el efecto Parallax con los escudos y la diapositiva. Y queda muy chulo. Vale, nos ponemos ahora en este keyframe. Y con clic derecho vamos a crear otro objeto nulo. Para un último movimiento. Lo convertimos a 3D. Transformar. Y centrar en vista. Y este lo vamos a vincular al nuevo. Ahora tecla P. Y vamos a marcar un keyframe. Aquí en el 715. En posición. Y con mayúscula más R marcamos otro en rotación Z. Y nos vamos a ir al segundo 11, que es donde va a terminar la animación. Aquí lo vamos a rotar un poco. Le vamos a poner una rotación de 5 grados. Y ahora vamos a hacer bastante zoom. Le ponemos un valor de 1885. Como digo en otros tutoriales, le pongo estos valores porque después de haber estado haciendo algunas pruebas, son los que mejor me han funcionado. Vale, seleccionamos todos, F9, y estos de aquí vamos a hacer lo mismo de antes, clic derecho y venimos a velocidad de fotograma. Y le vamos a dar una influencia del 70%. Ok, y estos dos igual, clic derecho y le ponemos 70 aquí y 70 a este manejador también. Se nos queda la curva así como está. Y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve lo que llevamos. Ahora después, cuando pongamos el audio, ajustamos la jugada a lo que se esté oyendo. Bueno, a ver, este escudo del Barcelona lo voy a mover un poquito más hacia la izquierda. Y este del Albacete también un poquito más, por ahí. Venga, vale. Ahí está, perfecto. Volvemos a activar dos vistas y ahora lo que vamos a hacer va a ser animar el desenfoque de la cámara. Venimos aquí a Cámara Options y la profundidad de campo la activamos. Y aquí le vamos a poner, a ver, para que se vea mejor, aquí le vamos a poner en la apertura 250. Y aquí en Blur Level 200. ¿Vale? Y nos vamos a poner... Vamos a desplegar los keyframes. Y aquí en este punto lo que queremos es enfocar a Messi. Que fijaros dónde está. Es esta composición de aquí. Y lo que está enfocando la cámara es esta línea que tenemos aquí. Entonces, pues vamos a marcar un keyframe en Focus Distance. Y la vamos a mover hasta que estemos encima de la composición de Messi. Ahí está, perfecto. Y ahora aquí en este punto, cuando hace un poco de zoom, pues vamos a volver a animar la distancia focal. La vamos a poner por ahí.
tampoco hace falta que quede totalmente perfecto. Y estos dos keyframes con F9 los suavizamos y le vamos a dar la misma forma que le dimos a estos de aquí. Una influencia de 100% a este manejador y a este ni le tocamos. Este de aquí lo seleccionamos y lo ponemos al 100%. Fijaros, ahí cuando entra Messi se ve desenfocado, pero cuando ya llega a su posición, ahí se ve totalmente nítido. Bueno, ahora no porque tenemos la calidad en cuarta, pero si lo ponemos en completa, ahí se ve perfectamente. Vale, seguimos avanzando. Aquí vemos cómo la cámara va subiendo. Y aquí en este punto, cuando ya se va a ir hacia el fondo, vamos a marcar otro keyframe, aquí en la distancia focal, que ahora mismo estamos enfocando los escudos. Fijaros, si lo selecciono, lo tenemos a la misma altura de la distancia focal. Y aquí al final, lo que vamos a hacer va a ser enfocar la diapositiva, que la tenemos aquí en esta parte. Pues vamos a mover el foco de la cámara justo ahí. ¿Vale? Seleccionamos los dos, F9 lo suavizamos y de la misma manera que hemos hecho antes, aquí le vamos a poner una influencia de 70 y aquí igual, 70%. Genial. Y ahora ahí los escudos se ven súper nítidos. Y aquí podemos ver que el foco de la cámara está en este punto. Está aquí en la diapositiva. Venga, seguimos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser crear unas partículas flotantes que van a reaccionar al movimiento de la cámara. Yo para la prueba que hice, lo hice con el plugin de Trapcode, con el efecto de partículas. Pero por si alguien no tiene el plugin, lo vamos a hacer con las partículas que vienen por defecto aquí en After Effects. Vamos a crear un sólido, y este se va a llamar partículas. El color da igual. Y aquí vamos a escribir CC Particle World, y se lo ponemos al sólido. Vamos a dejar solo este sólido para verlo mejor. Y ahí tenemos las partículas. Y si os fijáis, ya reaccionan al movimiento de la cámara. Aquí es cuando la cámara sube. Bueno, y las partículas están por aquí abajo. Y bueno, aquí tenemos que hacer algunos ajustes. Aquí el birth rate le vamos a poner 0,8. Si queréis aprender a fondo cómo funcionan estas partículas, os voy a dejar un enlace de un tutorial de SunTips, que lo explica todo perfectamente, porque aquí en este tutorial solo vamos a tocar 4 cosillas. Aquí la longevidad se la vamos a poner en 10. Esto quiere decir que cada partícula va a durar 10 segundos. Desplegamos aquí en Producer, aquí lo dejamos en 0, aquí también. Mirad una cosa. Si desplegamos aquí en cuadrícula y guías, podemos desactivar todo esto para que no nos moleste. Y la cuadrícula también. Y esto y la caja de ejes. Nos quedamos solo con las partículas. Venga, seguimos. Aquí en radio X le vamos a poner 2,5. En radio Y le vamos a poner un valor de 5. Y en radio Z, 1. Nos venimos ahora aquí a físicas y la velocidad se la vamos a bajar a 0,10. Esto lo dejamos en explosivo. La gravedad se la ponemos en 0.
Y aquí ya podemos ver que estamos consiguiendo el efecto que queremos. Ahora nos vamos a venir aquí a partículas. El color se lo vamos a poner blanco. Aquí, en lugar de line, vamos a elegir Fade Sphere. ¿Vale? Y aquí en el tamaño de cuando nacen las partículas le vamos a poner 0,10. Y aquí igual, cuando la partícula se apaga, le vamos a poner que el tamaño también sea de 0,10. La opacidad se la ponemos en 100. Y yo creo que ya lo tenemos. Fijaros ahí cómo reaccionan al zoom de la cámara y la verdad que queda genial. Vale. Vamos a ver qué tal se ve con las partículas. Venga, que esto se ve de maravilla. Lo que vamos a hacer va a ser activar el desenfoque de movimiento a estas capas. Y por aquí ya creo que ninguna. Y ahora con la herramienta texto, aquí vamos a escribir 1 de mayo de 2005. Este texto lo vamos a poner de color blanco. Y esta parte de aquí la vamos a hacer más grande. Por ejemplo, por ahí. La subimos también un poquito. Un poco menos. 135, a ver. Venga, vale, ahí está perfecto. Le centramos el punto de ancla con Control Alt y la tecla inicio. Y este texto también lo vamos a convertir a 13. Y otra vez, clic derecho, venimos a transformar y lo centramos en vista. Y le tenemos que poner en el eje Z el mismo valor que el que tiene Messi, que es 0. Venimos al texto, tecla P y bueno, ya está en 0. Así que no tenemos que hacer nada. Y este texto, a ver, lo vamos a poner más o menos por ahí, puede estar bien. Y le vamos a poner también un efecto. Venimos aquí a animación y le vamos a animar la posición y ahora aquí le vamos a añadir la propiedad de opacidad. Aquí le vamos a poner 300, la posición, la opacidad en 0. Desplegamos aquí en Range Selector y le ponemos el offset en menos 100. Marcamos un keyframe y 30 cuadros. Hacia adelante se lo ponemos en 100. Y la verdad es que ahora se ve un poquito feo, pero bueno, vamos a hacer aquí algunos ajustes. Aquí en avanzado, de Square, lo vamos a cambiar a Ramp Up. Y ahora ya se ve un poco mejor. Pero todavía podemos mejorarlo. Aquí el Easy High se lo ponemos en 50. Y el Easy Low también, en 50. Y yo creo que ahora se tiene que ver especial. Vale, lo que pasa va muy rápido y empieza muy tarde. Tiene que empezar más o menos por esta parte. Ahí está, genial. Y ya que estamos le vamos a poner un efecto que se llama Glow. Resplandor si tenéis el After Effects en español. Y aquí le ponemos un valor de 60 y le bajamos la intensidad a 0,5. Venga, por ahí.
Y este texto lo vamos a poner en modo añadir. Venga, seguimos. Nos venimos otra vez a la carpeta de las composiciones y vamos a crear otra que se va a llamar intro, de 1920, 1080 y todo lo demás como está. Y aquí vamos a poner pues la imagen esta de Messi. La vamos a escalar, que está muy grande. Con la tecla S desplegamos la escala y se la ponemos al 50%. Y esta capa la tenemos que convertir también a 3D. Y ahora vamos a traer otra que tenemos por aquí, que es... ¿Cuál es la textura? Vale, esta de aquí. Y la ponemos por encima. Y esta textura, con F4, si nos aparecen los modos de fusión, lo desplegamos y la ponemos en modo multiplicar. Y también la vamos a convertir a 3D. Y esta la vamos a traer hacia el frente, la textura, para crear el efecto parallax. Le vamos a poner un valor de -1000. Le vamos a ajustar un poquito la escala, que está muy grande. Bien, ahora con clic derecho vamos a crear una cámara, igual que antes, de 35 milímetros y de un nodo. Con la tecla P desplegamos la posición y con mayúscula más R desplegamos también la rotación y marcamos un keyframe aquí en rotación Z. Nos venimos aquí al segundo 6, por aquí, y estos dos keyframes los vamos a poner en esta parte. Ahora aquí la rotación se la vamos a poner en -5. Y aquí al principio la rotación en 0 y el eje Z pues lo vamos a animar hacia el fondo. Le vamos a poner aquí -2440. Vamos a hacer un poquito más grande la textura por ahí. Y a la capa de Messi le vamos a poner el efecto que se llama CC Reptile. Y le vamos a expandir los píxeles hacia la derecha y hacia la izquierda. Y otra cosa que tenemos que hacer es venir aquí a la capa y con clic derecho venimos a transformar y la volteamos horizontal para ponerla por esta parte. Más o menos por ahí. A ver cómo quedaría aquí al final. Vale. Lo que pasa, tenemos que aumentarle un poquito la expansión de píxeles. Por ahí puede valer. Y la textura la vamos a rotar 180 grados. Por ahí. Para que se vea aquí en la cara de Messi el efecto parallax. Vale, ahí está, genial. Ahora vamos a crear un texto que vamos a poner su primer gol. Esto de aquí lo vamos a hacer más pequeño. Y ahora con la tecla S, este texto pues lo vamos a escalar por ahí más o menos. Y le centramos el punto de ancla. Le vamos a cambiar también el color. Así un gris bastante oscuro por ahí. Y también la tenemos que convertir a 3D. Y bueno, la posición se la tenemos que dejar en 0. Ahora aquí en la cámara con la tecla U desplegamos los keyframes. Los suavizamos con F9 y le vamos a dar esta forma a la curva. Solo vamos a mover estos dos manejadores. Los ponemos a 100%. Para que sea así un movimiento muy sutil. ¿Vale?
Y este texto también lo podemos animar como hemos hecho con el otro. Le vamos a animar la posición, le vamos a añadir la opacidad y le vamos a añadir otro más, el desenfoque. Le vamos a poner un desenfoque de 30, por ejemplo. La posición se la ponemos en 200 y la opacidad en 0. Y aquí en Range Selector el offset en menos 100. Y nos vamos a poner aquí en el cuadro 10. Marcamos un keyframe y ahora un poquito más adelante, por ahí más o menos, lo ponemos en 100. Venimos aquí a avanzado, cambiamos a Ramp Up, el Easy High en 50 y el Easy Low también en 50. ¿Vale? Ahí se ve genial. Ahora, sin movernos de esta composición, vamos a traer el asset este que tenemos por aquí. El de... ¿Cuál era? Ah, sí, este que se llama Marco. Lo ponemos por aquí encima. Y el modo de fusión lo vamos a poner en Multiply. Y esto se ve genial. Vale, perfecto. Nos venimos a la carpeta de composiciones y vamos a crear una nueva, que esta va a ser el montaje. Dejamos todo como está. Y aquí vamos a traer la intro, la escena principal, ¿vale? Que esta va a entrar un poquito más tarde. Vamos a poner el audio. ¿Cuál fue el primer Para gol guiarnos. de Leo Messi con Con la tecla L 2 veces podemos desplegar las ondas de audio. Y esto lo vamos a cortar por ahí. Con control mayúscula y la tecla D cortamos por ahí. Para que no haya aquí este silencio. Y ahora lo juntamos. ¿Cuál fue el primer gol de Leo Messi con la camiseta del Barcelona? El 1 de mayo de 2005, Messi hacía su primer tanto en la camiseta del Barcelona. El 1. Vale, aquí lo que veo es que el texto ya tenía que estar apareciendo. Así que vamos a venir a la composición principal. Y esta del fondo, pues la vamos a ajustar aquí al principio. A ver ahora qué tal se ve. ¿Cuál fue el primer gol de Leo Messi con la camiseta del Barcelona? El 1 de mayo de 2005, Messi hacía y con la camiseta del Barcelona. El 1 de mayo de 2005, Bueno, y esto es ir probando hasta que consigáis un resultado que os guste. Esto tiene que empezar un poco antes, por ahí a ver qué tal se oye. de Leo Messi con la camiseta del Barcelona. El 1 de mayo de 2005, Messi hacía su primer tanto en Vale, ahora me gusta más. balompié, con un fantástico pase de Ronaldinho. Al Albacete Balompié, con un fantástico pase de Ronaldinho. Aquí cuando dice lo del pase de Ronaldinho, pues nos vamos aquí a la diapositiva. Seleccionamos los tres y los desplazamos un poquito hacia la derecha. A ver si coincide. Albacete Balompié, con un fantástico pase de Ronaldinho. Balompié, con un fantástico pase de Un poquito más. No, frente al Albacete Balompié. Con un fantástico pase de Ronaldinho. Ahí está, marcando perfecto. Frente al Albacete Balompié, con un fantástico pase de Ronaldinho, marcando así el inicio de una carrera que dejaría una huella imborrable en la historia del fútbol. Vale, perfecto. Ahora, esta composición de la intro, con control D la duplicamos y esta se va a llamar
outro. Y la vamos a poner por aquí por el final. Cuando marca el gol y se va a celebrarlo, más o menos por esta parte, por ahí puede valer. Vamos a entrar a la composición y vamos a eliminar todo menos el marco. Y aquí vamos a poner otra vez el vídeo del gol. Y vamos a ir ajustando aquí al inicio de la línea de tiempo. Lo vamos a ir ajustando hasta que salga la celebración, que es más o menos por ahí. Venga, por ahí puede valer. Borrable en la historia del fútbol. Vale, perfecto. Aquí en este cambio, si queremos podemos poner una transición, que la tenemos por aquí. La vamos a rotar. La vamos a rotar para ponerla en horizontal, 180 grados. 180 no, 90. Y la vamos a poner en modo pantalla. La historia del fútbol. Perfecto. Borrable en la historia del fútbol. Ahí está. Y yo creo que la animación en sí ya estaría terminada. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerle algunos efectos para que todavía se vea mucho mejor. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un sólido de color negro. Y este se va a llamar viñeta. Y a este sólido, a ver de qué color es. Totalmente negro. Y con la herramienta pluma y esta capa seleccionada, pues vamos a hacer aquí una máscara así un poquito al tuntún. Por ahí. Y esta máscara la invertimos y le ponemos un calado de 300. ¿Vale? Y la opacidad se la vamos a poner en 50. Vale, genial. Con clic derecho vamos a crear otra capa de ajuste. Y a esta le vamos a poner el efecto que se llama Fastbox Blur. En español es desenfoque de cuadro rápido. Y le vamos a poner un valor del 5. 5, vale, sí, 5. Y ahora, con la herramienta elipse, vamos a hacer doble clic y vamos a invertir la máscara. Con esto lo que conseguimos es desenfocar los bordes. Y aquí le vamos a poner un calado de 300. ¿Vale? Genial. Otra capa de ajuste más. A esta le vamos a poner un efecto que se llama niveles. Y esta palanca de aquí la vamos a mover hacia la izquierda, pero no mucho, para no quemar la imagen. La vamos a poner por ahí. Y con la tecla T en esta capa de ajuste vamos a hacer Alt más clic sobre el reloj y vamos a escribir Posterize Time entre paréntesis 6, salimos del paréntesis y abajo vamos a escribir Wiggle 30,20. Con esto lo que vamos a crear es una especie de flicker en todo el tiempo que dura la composición. Fijaros, aquí la capa tiene un 100% de opacidad, pero se va moviendo aleatoriamente. Aquí está en 85, aquí en 97, 86, y con eso vamos a crear un flicker, que la verdad que queda bastante chulo. A esta capa le podemos poner también otro efecto, que se llama
Color de lumetría. Lo tenemos aquí en corrección de color. Se lo ponemos por ahí. Y aquí no nos vamos a entretener mucho. Yo voy a venir aquí a creativo directamente. Y aquí donde pone ninguno, como ya he estado probando la mayoría, le voy a poner este que se llama SL Gold Tobacco. Y lo voy a dejar así tal cual. Fijaros el antes y el después, que le da como un aspecto más cálido. ¿Vale? Ahí me gusta. Otra capa de ajuste más. A esta le vamos a poner el efecto que se llama compensación óptica. Y aquí le vamos a aumentar este valor, pero tenemos que invertir la distorsión. Y le vamos a poner un valor de 40. Vale, perfecto. Si queremos, también le podemos poner un glow general. Aquí le vamos a poner 60. Y la intensidad, pues se la vamos a bajar bastante. 0,1 por ahí. A ver. Que son pequeños detalles, pero que luego al final, todos juntos, hace que nuestra animación se vea mucho mejor. Vale, ahora con clic derecho vamos a poner un sólido. Y este va a ser el grano. Le ponemos aquí un color entre el blanco y el gris. Aquí le ponemos 50% y se queda justo a la mitad. Y este sólido lo vamos a precomponer. Le dejamos ese nombre. Y movemos todos los atributos a esta composición. Y le vamos a poner el efecto que se llama añadir granulado. Aquí vamos a cambiar a Final Output. Y de todos estos presets podéis ir probando a ver cuál os gusta. Yo le voy a poner este de aquí, que es el que utilizo siempre. Y aquí el tamaño del grano, se lo voy a dejar en 0,5. El color monocromático. Y la animación se la voy a dejar en 0. Y ahora esta composición, si nos aparecen los modos de fusión, con F4 los desplegamos. Lo vamos a poner en modo superponer. ¿Vale? Perfecto. Aquí justo al empezar también podemos poner una transición, la misma que hemos puesto por aquí. La ponemos por aquí debajo y también la vamos a rotar 90 grados. Y la ponemos en modo pantalla. ¿Cuál fue el primer gol de Leo Messi? ¿Cuál fue el primer gol de Leo Messi con la camiseta del Barcelona? Bueno, esto ya también es a gustos. Si queréis se la podéis poner y si no, pues no. Yo se la voy a dejar. Ahora otra cosa que vamos a hacer es aquí donde pone 8 bits por canal, con la tecla Alt presionada, lo vamos a cambiar a 16 bits por canal, para tener más profundidad de color. Vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve la animación. ¿Cuál fue el primer gol de Leo Messi con la camiseta del Barcelona? El 1 de mayo de 2005, Messi hacía su primer tanto en el estadio Camp Nou frente al Albacete Balompié, con un fantástico pase de Ronaldinho, marcando así el inicio de una carrera que dejaría una huella imborrable en la historia del fútbol. Y bueno, ya tendríamos terminada nuestra animación y funcionando perfectamente. Además con un resultado muy profesional. Si en algún paso os habéis atascado o hay algo que no entendéis, escribidme por los comentarios y lo solucionamos. Y si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Nos vemos en el siguiente vídeo.